Voy a petición de hermanos, hermanas, a petición de ellos voy a hacer una muy breve síntesis del tema de ayer. Que no tiene amigos dentro de la iglesia, es decir, no tiene redes que le soporten cuando venga algún episodio de depresión. Entonces las redes sociales es mis amigos fuera de la iglesia, mis amigos dentro de la iglesia, que eso es más importante, mis amigos adultos. Es necesario que los adultos se integren de la iglesia, se integren en esta red, que el adulto rompa el hielo y pueda acercarse a los hermanos más jóvenes. Y la familia, la red familiar, y lo más importante, ya lo dijimos, Dios, ¿verdad? Es un reto, hermanos jóvenes, es un reto. El reto para ustedes es provocar que en sus congregaciones haya una verdadera comunicación entre los hermanos. El reto para ustedes jóvenes es provocar que en sus congregaciones haya auténtica convivencia entre hermanos, comunicación, convivencia. Solamente así se puede dar la red social. Esta breve síntesis, hermanos, fue lo que vimos ayer. Es una síntesis muy breve que he hecho de lo que ayer les dije, y vuelvo a repetir, lo hago a petición de muchos de ustedes, ¿verdad? Y de muchas preguntas que aquí me hicieron, ¿verdad? Que yo no pude contestar porque pues realmente fue una avalancha, hermanos, de preguntas las que ustedes me hicieron por escrito. Y de esas preguntas yo he sacado 2 puntos que ya además quiero comentar. Me llamó la atención, se repiten 2 preguntas de todas las que ustedes me hicieron ayer. ¿Existe la depresión espiritual? Algunos de ustedes me dijeron eso. Sí, hermanos, sí hay depresión espiritual. Yo ayer les decía, el ser humano es un ser bio, psico y social. Bios, este cuerpo físico. La depresión afecta a mi cuerpo físico porque no quiero comer, me aíslo, se me va el sueño, me debilito físicamente. Bio. Psico, o sea, la mente, las emociones, y social, mis relaciones. Y vimos cómo la depresión afecta a las 3 áreas. Pero el ser humano no es solamente biopsicosocial. El ser humano, desde el punto de vista bíblico, es biopsicosocial y espiritual. No quiero entrar aquí en discusiones con nadie, ¿verdad? Pero lo que yo siento es que muchos cristianos confunden el área espiritual con el área emocional. No es la misma. No es la misma, no es el momento aquí para ahondarme en ese punto. No es la misma. Otra es el área espiritual. La depresión puede alcanzar el área espiritual. Sí existe la depresión espiritual. Y cuando la depresión espiritual se presenta es cuando tú ya no quieres nada con Dios. Cuando tú ya no quieres nada con la iglesia. Créanlo, hay iglesias deprimidas. Hay congregaciones de la Iglesia de Cristo deprimidas. En las noticias a veces veo yo cómo en algunas regiones de nuestro país, de México, no ha llovido durante mucho tiempo. Y alguna secretaría por ahí declara aquella región, por ejemplo, hace no mucho tiempo Durango, Zacatecas, ¿verdad? Algunas áreas de por ahí, las declaran como no ha llovido y ya la tierra está reseca, ¿verdad? Animales, ganado muerto, campos de cultivo totalmente deshechos por la sequía, las declaran zona de desastre. ¿Lo han oído ustedes? Se declaró zona de desastre. Hermanos, hay congregaciones deprimidas, en depresión espiritual tremenda, y que si fuéramos un poquito estrictos, las declararíamos zona de desastre. Están deprimidas, ¿verdad? Si hay depresión espiritual. Y otra pregunta que también me llamó mucho la atención: ¿puede los líderes de la iglesia deprimirse? ¿Los predicadores se pueden deprimir? Sí, hermanos, el predicador se puede deprimir, es un ser humano. Y si supieran la carga que lleva un predicador, y a veces la misma congregación provoca que el predicador sienta que no se le valora, y a veces el predicador se siente culpable, ¿verdad?, de que a veces la iglesia no crezca, se siente culpable de que la iglesia haya problemas. Hermanos, el predicador es un ser humano y a veces lo orillamos, haciéndole sentir solo, haciéndole sentir que no lo valoramos, haciéndole sentir que él tiene la culpa de todo lo que pasa, hasta que de cualquier detalle mínimo que pase en la iglesia se puede deprimir el predicador. Y lo que la iglesia necesita es apoyar a su predicador,
colaborar para que esto suceda. Y lo que yo quiero, ya para terminar este breve síntesis, decirles es que la depresión no es contagiosa, no es como la gripa, que se pega, que se contagia, no, pero se aprende. La depresión se aprende. Si yo, padre de familia, estoy deprimido, mis hijas lo van a aprender de mí. Si yo, predicador, me deprimo, la congregación a la cual sirvo también se puede deprimir. La importancia de entender que la depresión no se contagia como gripa, pero se aprende, se puede transmitir de una generación a otra. Que quede claro, si yo soy una persona deprimida y no hago algo por salir de mi depresión, mis hijas lo van a aprender de mí y aprenderán a poseer una personalidad depresiva. Bueno, disculpen, ¿verdad? Me tomé esta libertad de hacer esta breve síntesis, ¿verdad? A petición de ustedes, ¿verdad? Lo hice y aclarar unas pequeñas cosas, ¿verdad? que consideré oportunas. El tema de hoy, hermanos jóvenes, es el liberalismo. El liberalismo es el tema del cual vamos a hablar. Y les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 15 y 16. Y lo primero que quiero que entendamos, hermanos, es una gran verdad, y espero que no les cause extrañeza la verdad que quiero demostrarles en este momento. Dice, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 15 y 16, dice: porque esta es la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice: que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El cristiano es libre, hermanos, pero para hacer el bien. Dice aquí el apóstol Pedro, el cristiano es libre para hacer el bien, pero es libre como un siervo. Es una paradoja. El siervo no es libre, porque aquí la palabra siervo implica esclavo. Significa que tú y yo somos libres, pero libres para hacer el bien, no para hacer el mal. Cuando una persona usa esa supuesta libertad para hacer el mal, caemos en el liberalismo o en el libertinaje. Hay una cosa que tenemos que entender, hermanos. Si realmente hemos entendido la relación que tenemos con Cristo, vamos a llegar a una conclusión. La libertad para el cristiano no existe. No somos libres. ¿Saben, hermanos, cuál era el concepto del apóstol Pablo acerca del cristianismo? Leamos lo que nos dice Pablo en Romanos, capítulo 6, verso 18. Y aquí quiero que entendamos esta gran verdad que Pablo me dice. La libertad no existe. No somos libres, mucho menos tenemos libertad o acceso al libertinaje. Romanos 6, 18. Dice así Pablo claramente. Dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Fíjense qué texto tan cortito, pero lo que me está diciendo aquí el apóstol Pablo. La libertad no existe. ¿Qué fue realmente lo que Cristo hizo con nosotros? Sencillamente lo que Cristo hizo con nosotros fue pasarme de una esclavitud a otra. Eso fue todo lo que hizo Cristo. Yo era esclavo del pecado. Cristo viene y me hace libre del pecado, dice aquí Pablo, pero de esa libertad del pecado me traslada a otra esclavitud. Ahora ya no soy esclavo del pecado porque Cristo me liberó, pero ahora soy esclavo ¿de quién? De Cristo. En pocas palabras, lo que Cristo hizo simplemente es pasarme de una esclavitud a otra. Antes era esclavo del pecado, Cristo me liberó, pero para hacerme esclavo de Cristo mismo. Así es que de una esclavitud pasamos a otra, nada más. Y si leemos el contexto, Pablo está explicando qué es un esclavo. Un esclavo, en aquellos tiempos cuando Pablo escribió esta carta, un esclavo era una persona que no tenía absoluta libertad. Era una persona que estaba solamente para oír la voz de su amo. Era una persona que estaba simple, sencillamente, sin ningún derecho. Quien tenía todo derecho era su amo. Él simplemente era un esclavo.
Y dice Pablo, ¿que no han entendido? ¿Que no sabéis que lo que Cristo hizo simplemente fue pasarte de una esclavitud a otra? Eso es todo lo que Cristo hizo. Y que el esclavo no tiene voluntad propia, sino que no tiene necesidad, no tiene voz, sino que todo es para su amo. ¿Cómo se presenta Pablo en Romanos 1:1? Dice Pablo en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo. Aquí la palabra siervo, hermanos, significa esclavo literalmente. Pablo está diciendo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Eso es todo. Así es que, hermanos, el esclavo no tiene derechos, no tiene opciones. Lo único que él tiene que hacer es obedecer la voz de su amo y no se hable más. ¿Lo hemos entendido, hermanos? Somos esclavos de Cristo, hermanos. Por eso Pablo decía en Gálatas, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo ¿para quién? Para Cristo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Soy esclavo de Cristo. Hermanos, esto es algo que los cristianos primitivos así lo concebían. Ellos se sentían esclavos de Cristo. Por eso, hermanos, estuvieron dispuestos a sufrir todo por Cristo. Vamos a ser sinceros en esta tarde. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te sientes esclavo de Cristo? Sé sincero contigo mismo. ¿Te sientes esclavo de Cristo? Yo quiero ser sincero con ustedes. ¿Y saben qué? Como que no. Y ahí está la falla, hermanos. Que no hemos entendido que somos esclavos de Cristo. Y mientras no entendamos esta gran verdad, no nos sujetaremos totalmente a la voluntad de Cristo. Y eso es lo que está pasando. Esta es la diferencia. A veces uno se pregunta, ¿por qué la iglesia primitiva crecía tanto y hacían tantas cosas? ¿Por qué la de hoy no? Aquí está la respuesta. Porque los cristianos primitivos se sentían esclavos de Cristo, así como se oye. Y nosotros, seamos sinceros, no nos sentimos esclavos de Cristo. Y si alguien viene y me dice esto, digo, ay, pues ¿qué te pasa, Jesús Amaya? Estamos ya vamos para el 2001 y tú hablando de que somos esclavos de Cristo. ¿Qué te pasa? O sea, son cosas muy anacrónicas. Bueno, ahí está la clave. Mientras tú y yo no nos sintamos esclavos de Cristo, entonces somos propensos al liberalismo y al libertinaje. Porque realmente no somos capaces de decir, mi amo es Cristo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ese es el problema, hermanos. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Que el cristianismo, auténtico cristianismo, implica esclavitud. Y si a alguien esta idea le parece anacrónica, obsoleta, pues entonces por eso estamos como estamos. Como decía la antigua canción, ¿verdad? Por eso nunca progresamos, ¿verdad? Necesitamos este sentimiento. Somos esclavos de Cristo. Además, hermanos, tenemos que aceptarlo. Muchas conductas del mundo, precisamente por lo que acabamos de decir, no nos sentimos esclavos de Cristo. Y muchas conductas del mundo se empiezan a reflejar en nosotros. Y empezamos a actuar como gente del mundo, porque no me siento esclavo de Cristo. Y hermanos, el mundo en el que vivimos es un mundo que vive en un relajamiento moral espantoso. Hay mucho, hermanos, relajamiento en el mundo, mucho relajamiento moral. Hay dos cosas, hermanos, que están caracterizando a nuestra sociedad contemporánea. Primero, el hombre de hoy tiene temor al compromiso. No quiere comprometerse con nadie. Evadimos los compromisos. Y segundo, no hay valores. Hay una crisis, hermanos, terrible de valores morales y espirituales. No queremos compromisos y hay una ausencia de valores morales y espirituales realmente terrible, hermanos. Estaba leyendo hace poco en la escuela, en la universidad, me encargaron de leer un artículo. Estamos estudiando el tema del matrimonio, los peligros que nuestra sociedad mexicana tiene ya en cuanto al matrimonio. Y estábamos estudiando cómo
en México ya comienzan a abundar clubs, no sé exactamente la palabra porque es en inglés, swinger, algo así, en los cuales la persona, abundan, en Torreón ya los hay, en los cuales abunda la promiscuidad sexual y en los cuales el matrimonio es pisoteado. Hay en algunos países europeos están modificando ya el contrato del matrimonio, y en algunos países europeos la modificación consiste en que el matrimonio ya puede ser un contrato temporal. ¿Sí me explico? Va la persona y se casa, pero es temporal. Nos casamos, ¿qué te parece? Por 10 años. Pues sí, entonces hacen su contrato matrimonial por temporal, por 10 años. Como si fuera cualquier otra cosa, como ir a una empresa y decir, pues, ¿qué les parece? La empresa me contrata por 3 años y si después de los 3 años que termine el contrato a la empresa le conviene, me vuelve a recontratar y a ver cómo nos arreglamos. Así el matrimonio en algunos países, ya está esto. El matrimonio como un contrato temporal, y va la pareja ante el juez y puede decir, bueno, queremos casarnos por 3 años, y se casan por 3 años, y cuando llega al fin el contrato, se acabó el contrato y ya cada quien por su lado. Si queremos, renovamos el contrato. Fíjense, ¿qué les parece? Es el mundo que estamos viviendo, un mundo que se está otra vez relajando en su conducta moral, y un mundo que no quiere compromisos. Hermanos, hace poco en Estados Unidos el presidente Clinton convocó a la necesidad de redefinir qué es el matrimonio, porque actualmente en algunos países ya estamos en el problema de qué es el matrimonio, porque en algunos países ya se pueden casar hombre con hombre, mujer con mujer, y ya casado hombre con hombre, obviamente los dos desviados sexuales, ¿verdad? Ya casados hombre con hombre o mujer con mujer pueden adoptar hijos. Entonces en algunos países están despertando un poco y están diciendo, bueno, es que tenemos que definir qué es un matrimonio, porque no a cualquier unión la vamos a poder llamar matrimonio. ¿Qué es una familia? Tenemos que definir perfectamente esto, porque nos estamos relajando mucho, se nos está yendo demasiadas libertades, y tenemos que centrarnos, porque si no, años posteriores, hermanos, la confusión va a ser tremenda. Hermanos, nuestra sociedad mexicana es una sociedad muy liberal en cuanto a los valores. Nuestra sociedad mexicana, hermanos, valores como el amor, la justicia, la santidad, la fidelidad, el matrimonio, hermanos, están siendo bombardeados. Hay mucha, hermanos, hay gran peligro. Hay mucho, hermanos, liberalismo en nuestra sociedad, hermanos. Esto está afectando el internet. ¿A cuántos jóvenes les está afectando tanta basura, hermanos, que encuentran ahí? Se meten ahí, empiezan a navegar, se vuelven cibernautas, creo que así se llama ahora, ¿verdad? Y andan navegando, hermanos, y se encuentran tanta basura, hermanos, espantosa realmente. A mí me sorprendió en una ocasión, hermanos, en la escuela, no en la bíblica, en la otra, en la universidad, que en una ocasión una de las muchachas se acerca conmigo, de las alumnas, en confianza se acerca y me dice, André, échese la botana, me dice. Maestro, échese la botana. Y se acercó con un escrito. Lo empecé a leer. Me sorprendió que me lo diera una muchacha de las alumnas. Era una narración obscena, supuestamente muy chistosa. Lo único, no la terminé de leer, no me causó gracia, y ya ella también se dio cuenta que no me causó gracia, ¿verdad? Lo único que me acuerdo, hermanos, que esa narración se llamaba La muerte del gusano. Algunos ya lo encontraron, ¿verdad? Los que les gusta navegar al internet. Era una narración absurda. Yo le pregunté a la muchacha, oye, ¿de dónde lo sacaste? O sea, no me causa gracia, ¿de dónde lo sacaste? Me dice, lo bajé del internet. O sea, hay tanta basura, hermanos,
hay tanta degradación. Es fácil, hermanos, detectar esto. ¿Te has dado cuenta de una cosa? A ti que eres estudiante, que estás en la secundaria, que estás en la prepa, que estás en la universidad, te voy a hacer una pregunta. Ponte a pensar, en tu salón de clase, a ese salón de clase donde vas todos los días a la escuela, y a esos amigos que tú ves todos los días, compañeros de clase que tú ves todos los días, te voy a hacer una pregunta, y yo sé que es cierto. ¿Verdad que en tu grupo hay un homosexual? Es que es una regla. En cada salón de clase hay un homosexual. ¿Verdad que en tu grupo hay un alcohólico? Hay un alcohólico. Y todos saben cuál es el alcohólico del grupo, ¿verdad? O un grupito de alcohólicos. Cada fin de semana se van de parranda. Y el viernes, cuando se acaban las clases, lo que están haciendo es ponerse de acuerdo a dónde se van de parranda todo el fin de semana. Y el lunes, acuérdate cómo llegan algunos de sus compañeros, con lentes oscuros porque no pueden concentrarse, ¿verdad? Para que no les vean cómo andan por la parranda que hicieron. Es lo que está pasando. Todos los días en tu escuela, en tu salón de clase, tú convives con un homosexual, convives y lo tienes cerca de a un alcohólico y lo que es más, a un drogadicto. Ya le vamos a añadir a la lista a un drogadicto. ¿O no es así? Así es, hermanos. Y si no te has dado cuenta, más vale que despiertes, ¿verdad? Porque no te has dado cuenta dónde estás. Hace poco, platicando con mi esposa también estudia. Está estudiando en la Facultad de Contaduría en la UAC. Platicando con ella, me decía que el grupo donde está ella estaban preparando en diciembre, para diciembre, bueno, esto ya pasó el año pasado, me pasó eso. Estaban preparando, ustedes saben, al finalizar el año hacen sus posadas y no sé qué, que no tienen nada de posadas, no son puras fiestas, ¿verdad? Me estaba platicando que estaban organizando su salón, bueno, ella no fue, ¿verdad? La posada, y me decía, mira, es que va a estar, no, o sea, ni para qué ir, y muchas de las compañeras no van a ir. Dice, y es que, mira, en el salón, fácil, dice, hay un muchacho que es de esos que se dedican a bailar, ¿sí? De esos que contratan y que a las fiestas privadas y que empiezan a bailar, se quitan la ropa y le bailan ahí en las despedidas solteras. Dice, un compañero del salón es de este tipo de bailadores, una compañera también se dedica a eso. Es decir, ¿sí me explico, hermanos? Joven, sí me explico. En tu salón de clase estás conviviendo con este tipo de gente. Hermanos, ¿para qué recurrir a más ejemplos? Simplemente recuerden el triste espectáculo de nuestros candidatos, ¿verdad? Los famosos debates, pues todo lo que hicieron, un show, ¿verdad? Denigrante realmente. En una ocasión me mostraban también algo que bajaron del internet. Era una fotografía, un fotomontaje, para que vean la cochinada, que todo, un fotomontaje, yo creo que algunos de ustedes lo miraban y ya se están riendo, ¿verdad? De La Bastida y de Fox. ¿Sí era La Bastida y Fox? Bueno, lo que yo vi era La Bastida y Fox, ¿verdad? Era un fotomontaje en el cual los pusieron a los dos en posturas homosexuales. Y una leyenda, y quién sabe qué decía. ¿Sí me explico? Los valores degradantes están al alcance de tu mano. Convives con ellos todos los días. Hermanos, vivimos en un mundo que ya no quiere compromisos con nadie. Vivimos en un mundo, hermanos, que se está relajando demasiado en sus valores. Ese es el mundo en el cual vivimos. Un mundo que no se compromete, un mundo que no quiere comprometerse, un mundo relajado en sus valores morales. Hermanos, quiero que en esta tarde, hermanos, este tema sea una voz de alarma. ¿Qué, hermanos? ¿Qué nos está pasando en la iglesia? El tema es el liberalismo. ¿Qué nos está pasando en la iglesia? Y no quiero hablar solamente de los jóvenes, quiero hablar también de los adultos, porque a veces los adultos también somos demasiado liberales y a veces nos quitamos solamente con los jóvenes. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Estamos perdiendo
nuestra capacidad de asombro. Necesitamos, hermanos, revivir nuestra capacidad de asombro. La capacidad de asombro es la capacidad que nos hace reaccionar ante un estímulo, ya sea positivo o ya sea negativo. La capacidad de asombro es aquella que me hace reaccionar cuando estoy ante algo malo. Solamente que el hombre de hoy, hermanos, está perdiendo esa capacidad de asombro. Estamos tan habituados a ver la maldad, la violencia, el pecado, que cuando lo vemos ya no reaccionamos. Y es que el pecado, la maldad, la degradación es cosa de todos los días. Por lo tanto, cuando yo lo veo cerca de mí, ya no me asombra y ya no reacciono. Hermanos, estamos tan habituados a ver en las películas a Rambo, a Arnold, ese tipo de gente, a hacer tanta maldad, que cuando lo vemos ya en la realidad ya no nos asombra. Hermanos, cuando venía hoy para acá, en el camión, pusieron un video. Era de estos programas donde pasan videos reales. ¿Saben qué vienen esos videos? Miré cómo un pescador agarró un tremendo cocodrilo, entre dos. Lo agarraron. Uno de ellos, pensando que el cocodrilo ya estaba muerto, le abrieron las fauces al cocodrilo y no sé qué le iban a sacar que tenía dentro el cocodrilo. Y el pescador mete la mano y entonces el cocodrilo reacciona y cierra sus fauces. Y hermanos, el video es real. Se ve algo espantoso donde el cocodrilo casi le está arrancando el brazo. ¿Saben qué? La gente ya no reacciona. Hazte cuenta que estás mirando una película. ¿Sí me explico? O sea, estamos perdiendo la capacidad de asombro. Ahí vi cómo ese cocodrilo casi le arranca todo el brazo a un hombre. Presentaron otro video real de cómo una avenida de un río se lleva a un pobre hombre. Allá va el pobre hombre gritando y de mucha gente corriendo alrededor a un lado del río para poder sacarlo. Y lo vemos, pues mira cómo se lo lleva la corriente. Y comiendo palomitas, ¿verdad? Echándole la coca. Mira cómo le está arrancando el brazo y yo echándole duro las palomitas. Ya no nos sorprende, ¿sí me explico? Vemos la violencia, vemos la maldad y ya no nos sorprende. En ese video, hermanos, vi también, en el camión, vi como un secuestrador toma como rehenes a toda una familia. Y ahí están filmando, era real. Y todos ahí emocionados, comiendo palomitas, mirando a aquel secuestrador, cómo toma de rehén a toda una familia y cómo apunta a la mamá y a los niños. Y vi como un francotirador, un policía francotirador, apostado allá muy lejos, con un tiro perfecto, le vuela la pistola no le lastimó nada, le voló la pistola al secuestrador. Y yo me quedé, qué bonita escena, ¿verdad? Como si fuera, o sea, ya no hay capacidad de asombro. Lo vemos como algo cotidiano, lo vemos como algo natural. Hermanos, la sociedad en la que vivimos, el pecado es ya tan natural que ya no nos asombra. Hermanos, ¿qué está pasando en la iglesia? En la iglesia puede estar pasando algo semejante. Les voy a contar un experimento que hicieron unos científicos. Es un experimento muy cruel, pero más cruel es Satanás con nosotros. Unos científicos hicieron un experimento muy cruel con una rana. Es real. En un depósito de agua, hagan de cuenta que ese es el depósito de agua, ponen a una rana y entra el agua en la rana. La rana no se da cuenta que esto es una estufa y que acá está la mecha. Y los científicos prenden la mecha bajito, ¿sí me explico? Muy bajito. ¿Saben qué es lo que pasa? El agua comienza a calentarse muy paulatinamente. La rana no se da cuenta. El agua comienza a subir de temperatura hasta que llega a hervir el agua. ¿Saben qué le pasa a la rana? Muere cocida viva. Nunca saltó la rana. ¿Saben por qué? Porque el agua se fue calentando muy paulatinamente. Si esta agua estuviese hirviendo o caliente y metes a la rana, ¿saben qué hace la rana? Salta, reacciona. ¿Por qué la rana no reaccionó? Porque el medio ambiente, que es su agua, se comenzó a calentar paulatinamente y no se dio cuenta. Cuando la metieron, el agua estaba a temperatura ideal y no se dio cuenta. El aumento fue tan paulatino que no se dio cuenta y muere cocida
viva. Eso es la falta de capacidad de asombro, hermanos. Estamos tan acostumbrados a ver el pecado todos los días en la televisión, en la calle, en todas partes, hermanos, que estamos como la rana. La olla comienza a hervir y nosotros ni cuenta nos damos. Y hemos llegado a tal extremo de que les digo, vemos un video donde un asaltante, ¿verdad?, mata a las gentes y pues qué bueno, yo comiendo mis palomitas, no pasó nada aquí. Hermanos, debemos rescatar nuestra capacidad de asombro en la iglesia, porque la iglesia puede convertirse en una olla de presión paulatinamente y nosotros nos vamos a saltar. Perdemos nuestra capacidad de asombro. Quiero dividir en 3 puntos, ¿verdad?, en tres aspectos esta clase. Primero, debemos de rescatar nuestra capacidad de asombro, hermanos, ante la falta de auténtica unidad en la iglesia. ¿Se dan cuenta cómo los pleitos en la iglesia los vemos ya normales? Estamos como la rana, ya nos saltamos. Hermanos, hace falta, hermanos, que reaccionemos. Falta una auténtica unidad, o una unidad más evidente en la iglesia. Sin unidad no puede haber disciplina. Sin unidad la disciplina se relaja. Cristo lo dijo, un reino dividido no puede permanecer. Una familia, hermanos, desintegrada no puede progresar. Hermanos, una congregación dividida no puede disciplinarse, se va a relajar. Hermanos, pero hemos llegado a tal punto que los pleitos entre nosotros, las divisiones las vemos normales. Y ya, hermanos, ya no reaccionamos. Cuando nos damos cuenta que en la congregación 2 hermanos están, pero bien peleados, decimos, no, pues hay que se arreglen. Es como si miráramos el video, o como si miráramos una corriente de agua aquí, y vemos que un hombre va siendo arrastrado, pues que se lo lleve el agua. Que 2 hermanos se pelearon, pues eso no es novedad. Ya no nos importa, ya no reaccionamos. ¿Se dan cuenta cómo? Pues hasta parece como una ley, hermanos. En cada ciudad o en cada región, ¿verdad que a veces como que hay bandos? Llegas tú a X región, en X ciudad donde hay iglesia de Cristo, y te encuentras con la novedad de que los Ibargüengoitia no les hablan a los godines. Y que los Ibargüengoitia los apoya la congregación fulano y fulano y fulano. Y que los godines los apoya la congregación otras congregaciones. Y tú a ver con quién te vas, con Manuel o con Sandía. Y lo vemos como normal. Ya, o sea, me explico. Lo vemos como algo normal, como algo que ya es cotidiano. Hermanos, recuerden, ese es el problema de la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto se le conocía como una iglesia problema. Había mucho desorden al reunirse en la Santa Cena, desorden doctrinal, había adulterios, había pleitos entre ellos y estaban como la rana, no saltaban. La olla ya estaba hirviendo y ellos muy tranquilos. ¿Se acuerdan? Un hombre tenía por mujer a la esposa de su papá. ¿Y qué decían los hermanos de Corinto? Nada, está bien. A la hora de la Santa Cena era un desorden tremendo. ¿Y qué decían los hermanos de Corinto? Está bien. ¿Qué había en Corinto? Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas. ¿Y qué decían ellos? Está bien. Como la rana, ya cocido, ya no. Hermanos, la división no nos permite avanzar, o más bien, el no cultivar una perfecta unidad, una mejor unidad. Hermanos, no por casualidad, el primer problema que Pablo aborda en Corinto es la división. Si ustedes han leído las cartas del apóstol Pablo de Corinto, el primer tema que aborda es la división. Los pleitos en Corinto, hermanos, ya eran normales. Ya era normal en Corinto que alguien dijera yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. Era algo normal. Ya no se asombraban. Es lo que Pablo, hermanos, aconseja a los hermanos en Filipenses 4, 2 y 3. Dice Pablo ahí, les ruego por Evodia y Síntique. Y dice ahí, te ruego a ti, compañero fiel, habla con ellas, están peleadas. Y como congregación ustedes no hacen nada, hablen con ellas. Hermanos, es triste ver que hayamos Evodios, Síntiques. Es triste ver que a veces planes, proyectos en la iglesia a veces no se hagan porque nos falta más unidad.
Es triste ver que haya pleitos entre hermanos, pero es más triste ver que los hermanos no hacemos nada por reconciliarnos. Y dejamos que se peleen, y dejamos que pasen todas las cosas que pasen. Se nos olvida, hermanos, que somos esclavos de Cristo. Que somos esclavos de Cristo. Es necesario, hermanos, que esa capacidad de asombro, hermanos, nos haga reaccionar ante el relajamiento moral que estamos viviendo. Vivimos en un mundo, hermanos, vuelvo a repetir, donde el pecado es cotidiano. Vivimos en un mundo donde el pecado es cosa de todos los días. Como les decía hace un momentito, ponte a pensar, en tu salón de clase todos los días convives con un homosexual, en tu salón de clase todos los días convives con un alcohólico, en tu salón de clase todos los días convives con un drogadicto. Hermanos, ¿qué está pasando en la iglesia? ¿No nos sorprende lo que pasa? ¿No se han dado cuenta que el problema de la homosexualidad ya está en la iglesia? ¿Que no se han dado cuenta que en la iglesia ya por ahí andan hermanos jóvenes cristianos homosexuales? ¿Y qué hacemos? Nada. Yo no estoy diciendo, hermanos, que los corramos, no estoy diciendo, que vamos a condenarlos, no. Somos guarda de nuestro hermano. Lo que estoy diciendo, bueno, si sabemos que en la iglesia ya hay jóvenes homosexuales, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reaccionar, a asombrarnos, pero no para condenarlos. ¿Qué vamos a hacer para rescatarlos de ese problema? Porque lo que está pasando es que ya hay jóvenes cristianos homosexuales y no estamos haciendo nada por ellos. Pues decimos que nos conformamos allá a él, no nos sorprende, no hacemos nada por ellos. Que quede claro, yo no estoy diciendo que hay que escandalizarnos, hay que condenarlos, no. Lo que estoy diciendo es que si sabemos que este problema ya está en la iglesia o en jóvenes cristianos, ¿qué vamos a hacer por ellos? ¿Cómo los vamos a rescatar de ese problema? ¿Qué haría Cristo por ellos? Para que eso que Cristo haría por ellos, yo lo haga también por ellos. Dejamos que se los lleve la corriente. Es como si en este momento, vuelvo a repetir, esto fuese un río y que aquí pasara un hombre gritando desesperado porque el río se lo lleva y nosotros tranquilos, no movemos ni un dedo. Y es lo que está pasando. Hay jóvenes ya en ese torbellino de la homosexualidad en la iglesia, jóvenes cristianos, y nosotros pues que se lo lleva la corriente. No hacemos nada por ayudarles, por rescatarlos en ese problema en el cual ellos están. ¿Recuerdan, hermanos, lo que Pablo dice allá en Corinto? Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1. Que no se dan cuenta de lo que hay en ustedes, le dice Pablo de Corinto. Y ustedes se sienten muy presumidos, que no se dan cuenta que ahí hay un hombre que tiene por mujer a la esposa de su papá. ¿Y ustedes qué están haciendo? ¿Saben qué hacen los de Corinto? Nada. Y ahí estaba ese sujeto, ahí estaba ese hombre. Tenía por mujer a la esposa de su papá, ahí sentado en la iglesia, cantaba himnos y hacía oraciones, y la iglesia no hacía nada por rescatarlo de ese pecado. Al contrario, hasta parece que según el contexto, pero parece indicar que hasta parece que lo ensalzaban. Dice Pablo, ¿saben qué? Eso no está bien. Dice Pablo, le dice claramente, ¿por qué no hacen algo por él? Y les aconseja que es lo que hagan por él. Si ustedes han leído esta carta a los Corintios, ya han de saber. Hermanos, ¿qué no nos damos cuenta, hermanos? Que en la iglesia cada día hay más jóvenes alcohólicos. En la iglesia, hermanos, hay más jóvenes ya que tienen el problema del alcoholismo. ¿Y qué estamos haciendo por ellos? Vuelvo a repetir, no quiero decir vamos a condenarlos, vamos a expulsarlos, no. ¿Qué estamos haciendo para rescatarlos? Son jóvenes cristianos que son alcohólicos y que no pueden contener este problema, y que cada sábado se van de parranda y que el domingo llegan ahí a la iglesia todos desvelados, y hasta los pasamos a dirigir la Santa Cena. ¿Qué vamos a hacer por ellos? Es un problema. Están en un torbellino. ¿Qué voy a hacer yo? O sea, otra vez, ¿dejo que se los lleve la corriente? Hermanos, parece que parecemos apáticos, y eso a veces se convierte en un círculo vicioso.
A veces lo único que hacemos es decir, no, pues si los hijos del hermano fulanito andan ahí de borrachos, entonces yo no estoy tan mal. Porque si los hijos de aquel hermano, que es el hermano fulano de tal, son borrachos, pues entonces los míos están menos mal que ellos. Así que los míos también pueden tomar. Y no hacemos absolutamente nada por rescatarlos. ¿Se acuerdan de lo que dice Pablo en Corintios, capítulo 6, verso 9, primera carta? Dice el apóstol Pablo en Corintios, capítulo 6, verso 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis. Fíjense lo que dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjense lo que dice el verso 11, y esto erais algunos. Fíjense de dónde venían los hermanos estos en Corinto. Habían sido, pues todo lo que aquí hemos visto. Dice, esto erais algunos. Dice, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cristo los rescató. Pero hermanos, la iglesia debe proveer recursos para los jóvenes que están cayendo en este problema. Recursos, herramientas de asombro para hacer algo por ellos. ¿Que no se dan cuenta, hermanos, que el problema de la drogadicción ya está también en los jóvenes cristianos? Yo me acuerdo que cuando yo era joven, soltero, y que asistíamos a las reuniones juveniles, ¿quién nos iba a hablar de la cocaína? Hace 10 años, por decir algo, la cocaína era vista como una droga muy exclusiva, o sea, muy cara. Y casi una droga muy elitista. Solamente los riquillos, ¿verdad?, podían darse el lujo de comprar cocaína. Ya no, hermanos. Despierten. En la iglesia de Cristo hay jóvenes cristianos ya en problemas de drogadicción, que se están drogando con cocaína. Ya está ese problema entre los jóvenes cristianos. Ya hay consumo de cocaína en algunos jóvenes cristianos. Ya no es una droga muy cara. Hermanos, tengo unas compañeras que trabajan en el centro de integración juvenil, ahí en Torreón. Y ellas me abrieron los ojos en cuanto a este problema, hermanos. En Torreón, en La Laguna, por decir algo, para ser más específico, en La Laguna, el problema de la cocaína es tremendo, hermanos. La cocaína en La Laguna, no sé aquí o en otras partes, es baratísima. Claro, es una cocaína de muy baja calidad. Pero aquí la calidad no importa, ¿verdad? Lo que estamos hablando es que es el problema que ya está. Hermanos, en Torreón o en La Laguna el problema de la cocaína es terrible. La cocaína ya es muy barata, al menos en Torreón. Hermanos, muchos jóvenes ya están cayendo en ese problema. Y uno que otro joven cristiano ya está consumiendo cocaína. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Pues a que Dios lo ayude, ¿verdad? Y algunos ni cuenta nos damos. En Torreón, hermanos, en La Laguna, un joven que trabaje, por decir algo, en una maquila, que por semana pues gana el salario mínimo, que es poquísimo, con eso tiene más que suficiente para comprar cocaína para la semana. La cocaína ya es tan barata que para un joven puede ser casi igual entre comprar unas caguamas y comprarse sus paquetitos de cocaína. Es un problema tremendo. La olla, hermanos, ya está hirviendo y la rana no salta, no reacciona. Hermanos, tenemos que hacer algo por este problema. Falta capacidad de asombro. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? El problema de la desintegración familiar ya está en la iglesia también. Cada día en la iglesia hay más familias desintegradas. Está abundando, hermanos, muchísimo el problema del divorcio, el problema de las madres solteras. Está abundando muchísimo el problema de los jóvenes rebeldes. Hermanos, ¿qué estamos haciendo?
para rescatar, otra vez, no para escandalizarnos, no para condenar. Nosotros no somos nadie para condenar, es Dios el que juzga. ¿Qué estamos haciendo para rescatar las familias que hay en la iglesia que se nos están desintegrando? Para rescatar esas parejas que se nos están divorciando, para rescatar esa familia que los hijos están yendo ya. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que sacar herramientas, recursos de la palabra de Dios para poder rescatar este tipo de personas. Hermanos, esto es más común de lo que creemos. Algo debemos hacer. Hermanos, hace poco me hicieron el favor de invitarme a dar una plática a jóvenes de una secundaria. Por poco me meto en apuros de ayuda. El tema que me dieron fue la autoimagen. Yo les hablé de lo que es la autoimagen, o sea, la autoestima. Y un punto que yo les explicaba es que un joven no puede tener una correcta autoestima si no tiene una correcta relación con su papá y su mamá. Para que el joven pueda tener una correcta autoestima, amarse a sí mismo, necesita estar bien con papá y mamá. Y entonces, después de que yo les expliqué algo de eso, les dejé una aplicación práctica. Y les dije, mira, van a hacer una tarea. Quiero que al terminar esta conferencia y cuando ya vayan a sus casas, la tarea va a ser la siguiente. Quiero que redactes una nota de gratitud hacia tu mamá o a tu papá. Y le vas a decir en esa nota lo mucho que lo amas, lo mucho que lo aprecias, y vas a hablar con tu papá, lo vas a abrazar y le vas a dar un beso a tu papá. Les dejé esa tarea. Cuando terminó la plática, hubo un momento para preguntas y respuestas. Una jovencita que yo vi que estaba muy atenta durante toda la plática, levantó su mano porque quería comentar algo. Y le di la oportunidad para que comentara. Apenas pudo decir dos o tres palabras y empezó a llorar muchísimo. Todo el grupo se guardó silencio, yo también me guardé silencio, se controló. Quiso volver a hablar y otra vez un llanto tremendo. La volvieron a controlar. Quiso volver a hablar y otra vez el llanto tremendo. La maestra tuvo que entrar y la sacó. Yo me quedé preocupado. Cuando ya acabó todo, yo fui a buscarla. No me di cuenta, o sea, quizá sin querer la lastimé mucho. Porque cuando ya platiqué con ella, me empezó a decir, dice, es que yo no puedo acercarme a mi papá. Es imposible que yo hable con él. Él no quiere. Tiene un carácter y me empezó a hablar. Y me di cuenta que, hermanos, a veces no sabemos lo que cada quien lleva dentro. Yo te veo aquí, pero no sé cómo está tu familia. Lo único que sé es que hay muchas familias así ya en la iglesia, a punto de desintegrarse. Y lo que necesitamos es reactivar nuestra capacidad de asombro. Abundan en el mundo y ya está entrando en la iglesia este problema: las infidelidades, los hijos desorientados, la falta de comunicación, la desintegración familiar, los divorcios. ¿Cómo los vamos a rescatar? ¿Qué vamos a hacer ante esto? ¿O dejaremos que se lo lleve la corriente? Y para terminar, es necesario que despertemos esa capacidad de asombro, hermanos, y que realmente valoremos la iglesia. Hay que valorar la iglesia, hermanos. ¿Saben qué es la iglesia? La iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. ¿Qué estamos haciendo con la iglesia? ¿Cómo estamos tratando a la novia de Cristo? ¿La devaluamos? Se hizo un estudio, hermanos, y se comprobó que mucha gente asiste a las iglesias como una cuestión meramente social nada más. Va nada más para sentir que pertenecen a un grupo, eso es todo. No van con devoción, ese estudio no fue la iglesia de Cristo, se hizo general. Se comprobó que hay muchas personas que van a su iglesia, pero ya no van con devoción. Van nada más por cumplir, por llenar un sentimiento de pertenencia
y ven a su iglesia, cualquiera que ésta sea, como un mero club social nada más, para tener dónde ir los domingos y para tener un círculo de amigos, nada más. Ya sin devoción, sin respeto. No quiero estar, hermanos, en los zapatos de Diótrefes. ¿Se acuerdan de Diótrefes? Miraba a la iglesia como un beneficio personal. Maltrataba a la iglesia, maltrataba a la novia de Cristo. Cuando Cristo venga, pobre Diótrefes, Cristo le va a decir: ven para acá, Diótrefes, ¿por qué maltrataste a mi novia? Yo no sé qué va a responder Diótrefes. Tenemos que valorar la iglesia, hermanos. Tenemos que despertar nuestra capacidad de asombro y asombrarnos ante la bendición tan rica, por ejemplo, de estar aquí reunidos. Valorar esta reunión. Yo no entiendo, discúlpenme, yo no entiendo por qué hay no entiendo, pero hay jóvenes que hacen un viaje larguísimo para llegar a la reunión nacional. Y a la mera hora, estando aquí, en lugar de estar aquí en las clases, se van a las Sorianas. Pues allá donde vengo hay muchas Sorianas. Yo creo que ya me hubiera quedado. Se van al cine. Ay, vengo desde lejos para irme aquí al cine. O sea, allá en Torreón hay muchos cines. Si estamos aquí, hay que valorar esto, hermanos. Es algo de un valor incalculable estar aquí reunidos como iglesia. Hermanos, tenemos que valorar, por ejemplo, actividades como esta. Son verdaderos tesoros, ¿verdad? Que si los valoramos, hermanos, nos pueden enriquecer de manera, hermanos, grandísima. La iglesia es la novia de Cristo, es la esposa de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Hermanos, para terminar, jóvenes, necesitamos despertar nuestra capacidad de asombro. Recuerda, no se te olvide lo que le pasó a la rana. El agua se empezó a calentar despacito, despacito, hasta que la olla hirvió y la rana no saltó. Murió cocida viva. Estamos dejando, hermanos, que paulatinamente entren entre nosotros costumbres, problemas, creencias que no nos benefician y no estamos haciendo algo para evitarlo. La olla puede empezar a calentarse, la olla puede llegar a hervir y si no hacemos algo, no vamos a saltar, no vamos a reaccionar. Recuerda lo que vimos en un principio: somos esclavos de Cristo. Romanos 16:18. Lo que Cristo hizo fue simplemente pasarme de una esclavitud a otra. El deber mío y tuyo como esclavos de Cristo es velar por su iglesia, es amar la iglesia, es entender que nuestro deber es amarla, cuidarla y respetarla. Y quisiera terminar. La iglesia de Cristo en Corinto era una iglesia que como una olla ya estaba hirviendo. Los hermanos de Corinto no saltaban. Quisiera terminar con lo que Pablo les dice a los de Corinto. ¿Qué les dice Pablo a los de Corinto? Vayamos, primera carta a los hermanos en Corinto, Corintios 16, primera carta, 13 y 14. ¿Qué les dice? Velad. Después de que ya les dio una regañada tremenda y les dijo: ¿qué les pasa? Allá hay desorden en la Santa Cena, un hombre tiene por mujer a la esposa de su papá, ahí hay pleitos entre ustedes, un desorden tremendo, ¿qué les pasa? ¿Qué dice al final? ¿Cuál es el consejo de Pablo? Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Este es el consejo que quiero con el que nos quedemos. Hermanos, tenemos que velar, tenemos que estar firmes, tenemos que portarnos varonilmente y esforzarnos, y sobre todas las cosas, hacer las cosas con amor y por amor en la iglesia. Y para terminar, el verso 22. ¿Qué dice el verso 22? El que no amare al Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Sea anatema. El que realmente no ame a Cristo y a su iglesia y que no se preocupe por las cosas de su iglesia, sea anatema. Conclusión pues, velad, estad firmes en amor. Hay que portarnos varonilmente, hay que esforzarnos,
y hay que hacer las cosas con amor y por amor. Quedan pocos minutos. Vamos a, al igual que ayer. Bien, hermanos, pues vamos a continuar. Ayer estuvo... Nada más para si iba a mover radio o no. Atrás. Hay ya personas por ahí que van a tomar un pasillo, cada persona, para repartirles papelitos por ahí, para que ustedes hagan las preguntas. Levante, vamos a hacerlo todo esto como se nos menciona en la Biblia, hermanos, decentemente y en orden. Les suplico y se los ruego, hermanos, por favor. Si ustedes necesitan un papelito, simplemente levante la mano. Si quiere que se lo recojan, simplemente también levante la mano, hermanos. Y vamos a hacerlo ordenadamente, hermanos, por favor. Los hermanos que necesiten papelito, hermanos, nada más levanten la mano y cuando lo vayan a entregar, de igual manera. Por favor, vamos a guardar nada más un poquito de silencio, sí, por favor. Y realmente, al igual que ayer, son muchísimas preguntas, todas apuntan hacia un mismo tema. ¿Cómo lo hacemos para evitar que esto pase? La respuesta, hermanos, creo que está en todo el tema que hemos visto: la disciplina. La iglesia necesita entender o el cristiano necesita entender que en la iglesia hay disciplina. Que hay disciplina y que la disciplina en la iglesia es la palabra de Dios, y que aquel que no se conforma a la palabra de Dios debe ser disciplinado, es decir, se deben de tomar medidas preventivas o preventivas hacia esa persona. Lo más importante también es rescatar que la disciplina, el objetivo principal es que el hermano venga al Señor, que el hermano se arrepienta. La disciplina no se debe aplicar para que el hermano pues se vaya de la iglesia.